Es una alegría volver a reencontrarnos en el cuarto capítulo de las lecciones de la escuela sabática. Esta semana, el pacto eterno. Sean todos muy bienvenidos. Quiero darles la bienvenida a un nuevo programa del estudio de la lección de la escuela sabática, ya con la cuarta entrega, llegando a ustedes desde el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Adventista de Chile. Estamos muy contentos porque en esta ocasión también tenemos dos nuevos invitados. Pastor David Victoriano, él es profesor de la Facultad de Teología en el área de Teología Aplicada. Bienvenido. Un gusto, Josué, de poder estar acá estudiando la palabra de Dios. Esperamos que podamos pasar muy buenos momentos. Gracias por aceptar la invitación. Y el pastor Luis Saavedra también, él es profesor también de nuestra querida facultad en el área de la teología sistemática. Bienvenido. Muchas gracias, Josué. Una alegría también poder estar acá compartiendo este programa. Nuevos rostros y por supuesto un tema que nos apasiona mucho, la promesa, el pacto eterno de Dios. Y para que el Señor nos dirija en el estudio de esta lección, quiero invitarlos a orar. Vamos a pedir la presencia de Dios aquí en este estudio y por supuesto con cada uno de ustedes. Amoroso Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque podemos reunirnos otra vez para reflexionar en tu palabra. Queremos abrir nuestro entendimiento y queremos rogar la promesa del Espíritu Santo para que Él nos ilumine y pueda hacer que estas lecciones puedan quedar en nuestros corazones y llevarnos también a la acción. Pedimos tu presencia, oramos en el nombre de Jesús. Amén. En esta cuarta entrega, yo quisiera leer un texto introductorio para abordar las preguntas que vamos a responder durante este programa. Para quienes tengan sus Biblias, busquen por favor en Génesis capítulo 17, versículo 7. Dice el Señor: estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti. De generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Qué maravillosas estas palabras de parte de Dios para Abraham. Ya hemos estudiado algunos aspectos del pacto de Dios con su pueblo a través de las edades, a través de la historia, cómo el Señor con distintas formas, con distinto lenguaje, presentó este pacto de amor con la humanidad. Luis, ¿qué implicancias tiene que Dios use distintos nombres cuando abordó el pacto con su pueblo? No quiero adelantarme, pero nombres diversos. De hecho, a través de la Biblia, Dios es revelado con diferentes nombres. Podríamos aquí agotar todo un programa solo hablando de los nombres de Dios. Pero ¿qué implicancia tiene que Dios haya usado diferentes nombres? Bueno, mira, es una pregunta muy importante dentro de lo que es el contexto del pacto. En primer lugar, porque cuando nosotros nos referimos a los nombres, en la cultura de Medio Oriente hay una intencionalidad. Es decir, los nombres no son puestos por una casualidad, sino que obedecen a reflejar a veces ciertas características de aquel que lleva el nombre. Puede ser también digamos, la intención de resaltar alguna situación emocional de quien está colocando el nombre, ¿no? En este caso a lo mejor para un hijo. O tal vez puede también estar describiendo alguna situación contingente en el momento en que esa persona está viviendo. Por lo tanto, los nombres tienen relevancia, tienen una importancia. Ahora, cuando esto se relaciona más directamente con respecto a la persona de Dios, nosotros vemos también que la Biblia expresa, digamos, a Dios y su carácter a través de la utilización de ciertos nombres. Sin embargo, hay que señalar algo. Por ejemplo, cuando uno ve Éxodo capítulo 20, cuando habla acerca de Dios, si tú te das cuenta, siempre se menciona el nombre de no tomarás el nombre de Dios. No se habla en plural, sino que se habla en singular. Por lo tanto, se entiende que su nombre es Dios y se asocia con alguna otra característica que se expresa a través de lo que nosotros decimos nombres, que vienen a evidenciar elementos que son propios de su carácter, de su soberanía, o que tienen una relación también directamente
con esta intención que Dios tiene de relacionarse con nosotros. Yo creo que ese es el elemento importantísimo o relevante cuando nosotros hablamos de los nombres de Dios en el contexto del pacto, porque el pacto obedece a un anhelo de Dios de una relación con el ser humano. Y es ahí donde, por ejemplo, Dios se revela, en este caso a Abraham. Nosotros encontramos una expresión de uno de estos nombres, ¿no? Llamamos así, que Dios utiliza para hablar con Abraham, que es el nombre Yahvé, ¿no? Que nosotros conocemos como Jehová, ¿no? Que en verdad, claro, desde el hebreo, este nombre en principio, nosotros recordemos que los hebreos no utilizaban lo que eran las vocales. Entonces en el tiempo después se lo asoció con el Adonai, después se utilizó las vocales de Adonai para mantener a Adonai aplicándolas a Yahvé, y finalmente derivó en lo que nosotros conocemos como Jehová, digamos, que es la expresión que utilizamos actualmente para referirnos a él. Pero nos está hablando del mismo Dios que se revela también a Moisés, por ejemplo. Yo soy el que soy, el eterno, el único, Elohim, ¿no? Como se lo presenta allí. Y lo que resalta es justamente esta actitud de Dios establecer una relación donde Él es el soberano, donde Él es fiel, donde Él está, digamos, con su pueblo, donde Dios cumple también las promesas que están enmarcadas dentro del contexto del pacto. Entonces habla de esta inmutabilidad, de esta fidelidad, de esta eternidad, llamémoslo así, de parte del carácter de Dios. Y por otra parte hay otro nombre que también se utiliza en esta relación con Abraham, que es el Shaddai, ¿no? Que da a entender también este Dios que está presente, que cumple, ¿no? Que es todopoderoso. Que es todopoderoso, que tiene el poder para actuar y para hacer las cosas. Y que dentro del contexto de este pacto lo vemos así. ¿Por qué? Porque la iniciativa del pacto no nace del hombre, sino que es la intervención de Dios en favor del hombre. Correcto. ¿No? En busca de su salvación. Es interesante, porque Yahvé tiene la connotación de eternidad. Yo soy, yo no tengo pasado, no tengo futuro, en el sentido de que no estoy limitado, sino que yo permanezco. Esa es la idea. Por tanto, la calidad del pacto que Él establece con su pueblo, en este caso partiendo por Abraham, es eterna. Y lo mismo cuando tú mencionas el Shaddai, es decir, Dios puede todo, Él es todopoderoso. Por tanto, primero, este pacto es eterno, y segundo, no está limitado por las condiciones, ni puede ser bloqueado o puede ser alterado por el hombre, porque Dios siempre hace lo que Él quiere porque es todopoderoso. Claro, y esto, mira, es interesante, pero marca una diferenciación. O sea, Dios se distancia a través de esta expresión de estos nombres de lo que es las deidades paganas de aquel tiempo. Es decir, Dios se presenta como el único. Dios se presenta como el eterno, Dios se presenta como el soberano, como el preexistente, como, vamos a definirlo así, como el autosuficiente, es decir, quien no depende de nada ni de nadie para su existencia y para su acción. Y al mismo tiempo eso se refleja justamente en que Él es el único todopoderoso, es decir, no hay otro como Él. Y esa fidelidad y ese poder se manifiestan en estas acciones justamente dentro del pacto. Excelente. David, pero también se mencionan nombres de personas. En el caso de Abraham, nosotros vemos en el relato que hay un cambio de nombre de este personaje. ¿Cuáles serán las implicancias de que Abraham haya sido cambiado de nombre por Dios? ¿Qué involucra eso y qué podría significar para nosotros también eso de un nuevo nombre? Bueno, nosotros vemos aquí en la Biblia, podemos encontrar en el relato que aparece en Génesis capítulo 17, dice que era Abraham de edad de 99 años. Ese es con la frase que parte este capítulo. La situación en la cual Abraham estaba era de una edad muy avanzada. Abraham era una persona que no estaba en condiciones de tener hijos. A los 99 años ya uno es abuelo, no es padre necesariamente. Y aquí Abraham está en esta condición. Pero cuando se presenta la realidad en la cual está Abraham, aparece el texto, dice, y dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El Shaddai. Entonces aparece este Dios poderoso que puede revertir esta situación, puede cambiar esta dificultad aparente que Abraham estaba teniendo. Entonces ahora Abraham, que su nombre era Abraham, que significaba un padre reconocido, ahora Dios cambia su nombre y le va a decir, tú ahora te vas a llamar Abraham, que significa padre de muchedumbres. Dios le había prometido a él que él iba a tener una gran descendencia. Entonces Dios quería recalcar, quería fortalecer su fe.
Y para poder fortalecer su fe, entonces le cambia el nombre, para que no solamente él se autoperciba como una persona que iba a cumplir esta promesa de Dios, sino también los demás lo perciban como la respuesta o el ejemplo del poder el Dios todopoderoso, este Dios, Shaddai, que era capaz de hacer de un hombre anciano, un padre de una multitud de personas. Interesante, ¿ah? Dios le cambia a Abraham no solo el nombre, sino que le da una nueva experiencia, ¿no? Le transforma su mente y lo proyecta ahora en relación con el pacto. Ujú. ¿Qué implicancias tú, Luis, ves, además de las que mencionó David? Mira, hay algo interesante en lo que David mencionaba en relación a este cambio del nombre, porque aquí nosotros vemos tal vez una intencionalidad de Dios de poder fortalecer también la fe de Abraham frente a lo que viene. O sea, como bien dice David, el relato menciona que Abraham tenía 99 años. Por otro lado, esta promesa del hijo no estaba dándose a Abraham recientemente. O sea, si nosotros vemos los capítulos anteriores, Dios ya le había dicho, capítulo 15 le muestra, el Señor le hace entender que vendría de él esta gran nación. Lo había mencionado ya cuando lo invita a salir a ir a Canaán. Entonces, los años han pasado, el tiempo ha pasado, la promesa aparentemente aún no se ha materializado, y como que a veces el corazón humano se coloca un poco inquieto frente a esto, ¿no? ¿Será o no será? ¿Se cumplirá o no se cumplirá? Y entonces en este cambio de nombre Dios quiere darle la certeza y un voto de confianza y de seguridad a la fe de Abraham de que Dios cumple sus promesas. Y la trascendencia de esto es claro, es decir, porque de este pueblo, ¿no? O de esta nación o de esta muchedumbre, como menciona el texto, está conjuntamente también la promesa que Dios tiene no solo para Abraham, sino también Ujú. para la humanidad, porque de aquí viene lo que es justamente el cumplimiento del pacto desde el propósito salvífico, que es el Correcto. nacimiento del Mesías. Cada vez entonces que su esposa lo nombró, cada vez que lo nombró su hijo, sus hijos, sus siervos, cada vez que lo nombraban, reafirmaban en Abraham la promesa de Dios. Serás padre de multitudes. Es interesante que esta, esta costumbre de Dios de cambiar nombres es muy particular. Jesús mismo cuando estuvo aquí en la tierra le dice, Simón, tú ya no te llamarás Simón, sino que serás Pedro. Y a Saulo le cambió el nombre por Pablo. A Abraham le cambió el nombre por Abraham. Jacob. Jacob por Israel. Es decir, Dios gusta de cambiar los nombres. Luis nos explicaba que el nombre en realidad lo que hace es describir el carácter de la Es la persona, identidad de esa la persona. identidad. Y aquí hay un mensaje interesante. Lo que Dios desea hacer en las personas al cambiar su nombre es afectar su carácter. Ujú. Pero esta no es una estrategia divina solamente, sino que también el mundo pretende cambiar el nombre. Vemos a Daniel que se le cambia por Belsasar, a Correcto. José también se le cambia el nombre cuando llega a Egipto. Es decir, cuando los hijos de Dios están imbuidos o están en esta tierra, ya sea Babilonia o Egipto, el mundo pretende cambiar su nombre. Pero lo hermoso es que cuando llegamos a Apocalipsis, dice que al final del tiempo, cuando Cristo venga, nos va a dar una piedrecita con un nombre nuevo. Es decir, Jesús siempre ha venido cambiando los nombres y finalmente Él va a sellar un nombre nuevo, que no será cualquier nombre. Apocalipsis 14 dice que estos 144.000 tenían en sus frentes escrito el nombre de su Padre y de Jesucristo. Ujú. Es decir, es el carácter de Dios en la mente de nosotros. Por lo tanto, este cambio de nombre no solamente es fortalecer su fe, sino también decirle hacia dónde apunta, porque es interesante, mira, Dios no nos ve como somos, sino que nos ve como quisiera que fuésemos. Correcto. Por lo tanto, Dios nos llama con el nombre con el cual Él quisiera que se caracterizara nuestra vida. Así es. Excelente. Nos va quedando poco tiempo para esta parte del programa. Sin embargo, una pregunta que podemos responderla en 2 etapas si es necesario, Luis. Ujú. Hay distintas etapas en la experiencia de Abraham con Dios. Es una vida larga la de Abraham. Dios le habla varias veces y reafirma varias veces ese pacto. ¿Qué podríamos aprender de esas ocasiones y describir también en que Abraham, digamos, fue interceptado por Dios
y Dios le habló, le recordó el pacto. ¿Qué podemos decir acerca de esas etapas, ¿no? Y cómo lo vivió este personaje tan importante? Ujú. Sí, por lo menos nosotros podemos evidenciar tres etapas o tres momentos en estos encuentros que Dios tiene con Abraham, ¿no? Ujú. Como veíamos anteriormente, es decir, Génesis capítulo 12 nos presenta un primer encuentro, Génesis 15 nos habla de este segundo encuentro, Génesis 17 un tercer encuentro, pero en cada uno de estos encuentros nosotros encontramos los mismos componentes. Por ejemplo, primero hay una revelación de Dios. O sea, Dios se presenta, se manifiesta delante de Abraham, como ya lo veíamos anteriormente. Es decir, por ejemplo, en el capítulo 12, Dios se revela a Abraham y le dice allí, versículo 1, Jehová, ¿no? Había dicho a Abraham, entonces Dios habla a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela. Y entonces se menciona acá este texto de cómo Dios habla, Dios se dirige, Dios se relaciona. Por lo tanto, hay una revelación de Dios, hay una presentación de Dios. En el capítulo 15, ¿no? Como veíamos anteriormente también, en el versículo 1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. Es decir, nuevamente Dios se relaciona, Dios toma un contacto. Ujú. Y esto habla justamente de esta naturaleza de Dios desde el punto de vista de que Dios puede ser un Dios que es trascendente, pero al mismo tiempo se hace inmanente, es decir, es un Dios que está con nosotros Ujú. en este contexto. El segundo elemento importante que uno ve, bueno, capítulo 17 también se manifiesta, yo soy, ¿no? Ujú. Aquí otra vez se revela Dios de una forma especial con Abraham. Pero también, aparte de esta revelación, es decir, Dios se presenta, el otro elemento que se manifiestan en estos relatos tiene que ver también con una acción que Dios pide que se haga y donde hay una respuesta, por decirlo así, que vendría a ser esta acción de obediencia que el hombre da frente a la revelación de Dios. ¿Sí? En el caso del capítulo 12, Dios le pide a Abraham, vete de tu tierra, o sea, tienes que dejar esto y salir. Y Abraham obedientemente va. En el capítulo 15 nos menciona que Dios pide a Abraham que prepare un sacrificio. Recuerden ahí que era esto un símbolo de pacto, de señal de pacto, de compromiso, Ujú. que tenían que ser partidos por la mitad, colocados, ¿no es cierto?, dejando un camino en medio y Dios pasa por ahí sellando este compromiso. Abraham cumple con ese objetivo. Y así, ¿no es cierto?, vamos viendo estos elementos que se van presentando en estos encuentros. Y el tercer elemento es que Dios siempre da una promesa. Y ese es un elemento fundamental dentro del contexto del pacto también. Porque Dios, en el caso del capítulo 12, Dios le dice a Abraham, serán benditas de ti todas las familias de la tierra. En el capítulo 15 Dios reitera otra vez la promesa del Hijo, ¿no? Capítulo 17 se ve refrendado nuevamente la promesa de Dios de hacer de él una gran nación, el cambio del nombre, la muchedumbre. Entonces, estos tres elementos son constantes, son permanentes en estos encuentros del pacto que Dios establece con Abraham, ¿no es cierto? Y que tiene finalmente alcances que van más allá únicamente de esta relación entre Dios y Abraham propiamente tal, sino que la trascendencia y la proyección de los alcances, digamos, de estas acciones y especialmente de estas promesas, trascienden a Abraham como persona, como familia, sino que conllevan también a todos nosotros, ¿no? Así es, queridos amigos, estamos avanzando y profundizando en este tema tan importante para la Biblia y para nosotros como creyentes en las Escrituras. Vamos a separarnos solo por unos minutos y ya regresamos. El mundo cambia y trae nuevos desafíos. Desafíos que nos llevan a aprender, crear, innovar y elegir. Desafía tus sueños y elige el futuro que quieres vivir. Universidad Adventista de Chile. Grandes profesionales, mejores personas. Acreditada 4 años. Después de este pequeño corte, ya regresamos para continuar el estudio de este tema apasionante, el pacto eterno, dentro de la serie de temas de este trimestre. Hay una pregunta que tengo yo ahora, David. ¿Cómo podemos nosotros armonizar el concepto de fe y obras, o de fe y ley, ¿no?, en el Antiguo Testamento, con lo que nosotros creemos respecto al amor de Dios y su gracia? Para algunos esto puede ser un conflicto. Dicen, no, en el Antiguo Testamento era un régimen basado en las obras, en el cumplimiento de la ley, pero en el Nuevo Testamento no, es solo gracia y amor. ¿Cómo es esto? ¿Hay un conflicto o se puede armonizar a partir de la experiencia de Abraham? Bueno, nosotros encontramos aquí en la historia de Abraham, es una historia muy significativa,
porque es un pacto formal en el cual Dios viene a materializar la promesa hecha en el pacto Adán. Cuando Dios hace un pacto con Adán, le dice: yo voy a poner una simiente. Hay una promesa de un Salvador que va a destruir el pecado. En ese pacto que Dios hace con Adán, aparece un cordero. Ese cordero muere y la Biblia dice que tanto Adán como Eva fueron cubiertos con la piel de este animal. Es decir, que la justicia de Cristo, la gracia de Cristo finalmente cubre a la humanidad. Este pacto hecho de esta simiente, ahora en el libro en Génesis con Abraham, vemos nosotros que materializa, escoge Dios una familia donde va a nacer este Mesías. Y entonces Dios salva y otorga la salvación a Abraham. Y Abraham cree y le es tomado por justicia, su acción de creer. Pero no solamente Abraham cree, sino que aquí encontramos, por ejemplo, en el capítulo 18, dice el libro de Génesis: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Es decir, Dios tiene el convencimiento que Abraham, una vez que recibe la gracia, una vez que recibe el perdón de Dios, ahora va a ser un profeta, va a ser un patriarca obediente, va a ser un padre correcto, va a ser un cristiano leal a Dios, una persona que va a procurar andar en los mandamientos de Dios. Pero no solamente eso, pues nosotros podemos encontrar un paralelismo de esta acción salvadora y la manifestación o cómo esto repercute en la vida cristiana en el libro de Apocalipsis, en el mensaje del primer ángel. Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, dice: vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. Aquí encontramos el evangelio eterno, la buena noticia, la salvación. Pero estas personas que predican este evangelio eterno, que dan la noticia de la salvación gratuita por la sangre de Cristo Jesús, ahora se comprometen. Sigue diciendo que, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria. Es decir, recibimos el perdón, recibimos la gracia, pero ahora nos comprometemos en ser obedientes al Señor. Y no solo eso, sino que este compromiso, ese pacto de amor, tiene una materialización en una misión. Dice que estos van y predican a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por lo tanto, es un pacto donde Dios nos salva. Los que somos salvados ahora vivimos para dar gloria y honra a su nombre. Y no solo eso, sino que ahora nos comprometemos con el corazón de Dios para predicar y anunciar esta buena noticia. Qué lindo, ¿no? Luis, pero ¿será que Dios nos salva completamente? ¿Nos salva un poquito? ¿Nos da el 50% de la gracia? ¿El resto tenemos que esforzarnos nosotros para calificar como buenas personas para la vida eterna? ¿Cómo es? Porque yo sé que hay personas que creen algo parecido a eso. Dicen: no, sí, Dios me declara justo, me da su justicia, pero yo me tengo que portar bien y esforzarme para completar los méritos que me toca a mí completar con la ayuda de Dios. Pero me parece que ese mensaje igual está incompleto, porque pareciera, como dice David, que Dios nos da el 100% de su justicia por medio de la fe y el 100% de la salvación. Solo que ahora hay una nueva etapa de la vida que yo la vivo de otra manera. ¿Cómo es eso? Sí, a veces se generan, como tú planteas muy bien, esta confusión sobre lo que es la salvación, la gracia de Dios, y cuál es el rol que tal vez nosotros tenemos que cumplir humanamente dentro de lo que significa el plan de la salvación. Claro. Lo primero hay que entender que, como mencionaba David muy bien, la gracia es un don de Dios. Y no solamente tiene que ver con el elemento de considerar el perdón de Dios o la justicia que Dios me ofrece, o una declaración de parte de Dios al llamarme justo, declararme justo, sino que tenemos que entender que la gracia tiene que ver con algo que yo no solamente no merezco, sino algo que necesito. ¿Sí? Es decir, la gracia no es algo que yo gano, sino es algo que Dios me da, porque lo necesito, y en este caso que es la salvación. Ahora,
el hombre en sí mismo no tiene la capacidad ni el poder para salvarse por sí mismo. Necesitaba de esta intervención divina, necesitaba de este plan de la salvación, de este pacto que se materializa a través del sacrificio de Cristo, quien logra de manera completa, ¿no?, o total, en la cruz del Calvario expiar nuestros pecados. Es decir, ahí no quedó ninguna deuda en relación a eso. Ahora, el plan de la salvación en su conjunto sí tiene que ser completado en todas las etapas, pero el sacrificio de Cristo es completo, es total, es absoluto para el ser humano pecador. Por lo tanto, nuestros méritos o nuestras acciones no son elementos que nos permitan, por decirlo así, ganar la salvación. Pero sin embargo, como mencionaba David, relacionando este concepto, la respuesta, es decir, cuando una persona recibe lo que es la salvación en Cristo, coloca su fe en Jesucristo, es justificado, se establece una nueva relación. Correcto. Es decir, se reconstruye esta relación que el pecado quebrantó. Y por lo tanto la persona es puesta en un sitial de una nueva relación en Cristo. Es decir, En libertad. Exacto, es libre del pecado, pero pasa ahora, como dice Pablo en Romanos 6, a ser un siervo de la justicia, donde nosotros en respuesta a lo que Cristo ha hecho, es decir, no es para apropiarnos de la salvación o de los méritos, sino por lo que Cristo ya nos ha dado, las promesas que se han cumplido. En respuesta a eso, el ser humano entra en esta nueva relación de salvación y comienza a vivir en armonía a la voluntad de Dios como una cuestión natural, como una consecuencia. Hay varios textos, ¿no? Tal vez citando uno, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, versículo 6, si me permites. Mientras Luis busca, yo estaba acordándome de las palabras de Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículo 13, cuando él dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y ahí está muy bien, porque Dios salva por medio de su gracia, completamente, no parcialmente. Pero luego dice que la gracia les enseña a vivir, dice, en el mundo de manera justa, piadosa, les enseña a realmente vivir una vida santa. Esa gracia les ayuda en esa etapa, en esa nueva etapa, como tú decías, Luis, ahora con Cristo. No es que lo que yo haga bueno ahora amerite algo para la salvación. Ya recibí el regalo completo. Exacto. Solo que ahora tengo, como tú dices, una nueva relación. Ahora la gracia actúa en mí y hace cosas en mí que van preparándome no solo para representar dignamente a Dios aquí en la tierra, sino que me van preparando para la vida eterna. Veamos el texto. Mira, en Gálatas 5:6, Pablo menciona, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. Entonces ahí Pablo coloca el énfasis, la motivación, es decir, el cristiano que tiene su fe en Cristo va a tener obras de fe, es decir, que son el resultado de esta relación de salvación restablecida a través de Jesucristo, y por lo tanto esas obras son la consecuencia, son un fruto de esta nueva experiencia cristiana o de esta vida cristiana, donde el Espíritu de Dios obviamente es quien trabaja en nuestro corazón, quien produce en nosotros el querer como el hacer, y que va obrando este milagro transformador cada día. Son las obras de Dios en nosotros. Exactamente. ¿Qué podemos agregar a esto, David? Estamos llegando casi al final de este capítulo y... Bueno, estábamos hablando de los nombres, ¿no es cierto? Cuando van a ser Jesús, dice, y pondrá su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta acción divina de Dios de salvarnos no es simplemente de la consecuencia del pecado que sería la muerte, sino que también Dios nos quiere salvar de los hábitos del pecado, del pecado que vive en nosotros. Por lo tanto, esta acción divina de salvación es tanto de juicio, es decir, nos libra de la condenación del pecado, pero también nos da una vida en la cual podamos tener victoria sobre el pecado. Eso es el plan de la salvación, es algo completo. Y eso es importante porque tiene que ver no solo con una acción externa. O sea, el plan de la salvación tiene un plano objetivo y subjetivo, es decir, es una acción por nosotros, pero también que Dios hace en nosotros. Y con una idea que se me viene a la mente, me acordé del camino a Cristo, ¿no? Donde Lenejo ahí habla de justicia imputada y justicia impartida, dice ella. La justicia imputada es nuestro derecho al cielo, lo que Cristo ganó por nosotros. Y la justicia impartida es lo que nos hace idóneos para vivir en el reino de los cielos. Correcto, es decir, Dios no nos exige la obediencia como algo para nosotros completar algún mérito. Dios nos invita a una relación de amor, de constante crecimiento en su gracia, en donde podremos dar fruto por obra del Espíritu Santo y esos frutos serán buenos, ¿no? Porque cuando leemos los frutos del Espíritu son el amor primeramente, ¿no? Y el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, todas esas cosas deseables para nuestra vida, el Señor quiere producirlas en nosotros ahora en una relación restaurada. Porque antes había un elemento bloqueador que era el pecado.
Pero al entrar al pacto con el Señor, se despeja el camino, Él toma posesión de mi vida, nuestra voluntad se une a la voluntad santa de Dios y tenemos una nueva experiencia. Queremos cerrar este momento orando y yo quiero pedir, Luis, que tú nos puedas dirigir pidiendo por nosotros para que lleguemos a una comprensión más plena de estas enseñanzas y por nuestros amigos que nos siguen semana a semana en estas lecciones de estudio de la Biblia. Muy bien, oremos. Señor, queremos agradecerte por esta oportunidad que nos has dado de dialogar sobre este tema tan interesante en tu palabra, conocer algunos aspectos más acerca de este pacto que tú has establecido para con nosotros, para nuestra salvación, y que también se fue materializando a través de la experiencia de hombres de fe como el caso de Abraham. Señor, gracias porque tú nos ofreces esta relación maravillosa donde el ser humano pecador a través de Jesucristo puede estar nuevamente en armonía con el Padre y donde tu obra, Señor, no solamente está siendo hecha por nosotros, sino cada día transformando nuestros corazones a la semejanza del carácter de tu Hijo. Señor, ayúdanos a mantenernos con fe, a que cada día podamos seguir creciendo en esta experiencia maravillosa, en esta relación contigo y preparándonos también, Señor, para el reino celestial. Bendice a cada uno de nuestros amigos que acompañan este programa, que tu bendición también sea en sus vidas, en sus hogares. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero agradecerles, David, Luis, por haber aceptado la invitación para este programa y quedan invitados para el siguiente. Queridos amigos, nos encontraremos la próxima semana con un nuevo tema apasionante de la palabra de Dios. Y estaremos llegando, como siempre, desde aquí, del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Adventista de Chile. Y les mando un abrazo y les digo también será hasta la próxima.